También queremos decir, hermanos, de que tenemos ya un canal 24 horas que está trayendo temas y charlas de salud, temas de profecía, cantos también bonitos de un cuarteto, 24 horas. Si usted busca institutodesaludtotal.com, ahí usted puede ver el canal online, 24 horas en vivo. Bueno, llegó el momento, hermanos, de abrir la palabra de Dios con reverencia. Vamos a dar secuencia a este tema que empezamos esta mañana sobre la razón o las razones de la reforma pro salud. Y más que todo estamos relacionando, hermanos, la reforma pro salud con la escatología, los eventos relacionados al fin de la gracia. Y por eso estamos estudiando más que todo, hermanos, las 7 trompetas. No estamos para debatir y para decir que estamos ciertos y que otros están equivocados, pero sí entendemos, hermanos, de que en la secuencia del orden del libro de Apocalipsis, que obedece a un quiasma es una figura de lenguaje que está desenhado el libro de Apocalipsis, quer decir, cada capítulo está dentro de un orden, no está así de cualquier manera, en cualquier parte, al azar. Y por eso, mis hermanos, muchas personas dicen que no entienden el Apocalipsis, porque no tienen comprensión de la doctrina del santuario. Y a la vez que entendemos el santuario, el diseño de los muebles, las 3 puertas del santuario, y también, hermanos, el ritual del santuario. Ahora el libro de Apocalipsis queda iluminado, porque todo el libro de Apocalipsis está dentro de la estructura del santuario. Y especialmente, hermanos, vamos a entender la importancia de Yom Kippur, o el día de expiación, Levítico 16. Por eso, mis hermanos, que esta mañana leemos, y ahora a la tarde también, el capítulo 8, versículo 3. ¿Por qué? Es el último mueble cuando entramos al lugar santísimo. Quiere decir, mis hermanos, cada una de las puertas, ella tiene un nombre, y cada una de esas puertas tiene una función. Cuando Jesús dijo así, mis hermanos, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, como dice en Juan 10, yo soy la puerta. Entonces la puerta de entrada es Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos, al atrio, a la primera puerta de afuera, a la rayal, al patio, se pudieran entrar todos. Todo pecador era bienvenido ahí. Dice, venid a mí todos. Jesús, Él representa esta puerta. La primera es una puerta ancha, una puerta abierta, una puerta grande, alta. Esta puerta, mis hermanos, no tiene impedimento, no tiene un pré-requisito. Pero cuando vamos a la segunda puerta, porque la primera es el camino, está abierta, ¿no? Pero la segunda puerta ya tiene limitaciones, está más estrecha y más baja. Esta puerta ahora, mis hermanos, es el camino, la verdad, es la verdad, la segunda puerta. Y la tercera puerta ya es la pequeña, es la del Santísimo, es el camino de la vida, la puerta de la vida. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo que era cada una de las 3 puertas del santuario. Por eso dijo Él, nadie viene al Padre, el Padre está al lugar santísimo, al trono donde está el arca, si no es por mí. No puede brincar la pared o pasar para una ventana que no había, eran las puertas y Cristo es la puerta. ¿Decimos amén? Por eso que ni Pedro, ni María, ni Virgen, ni santo, ni apóstolos, ni penitencia, ni nada nos puede llevar al cielo, y mucho menos comida y bebida. Por tanto, no estamos aquí predicando de que si usted come un pie de lechuga, vaya al reino de los cielos. Es Cristo la puerta. Pero a la vez, mis hermanos, la doctrina del santuario nos enseña que hay un requisito para cada una de las puertas del santo y del santísimo. Del atrio no hay requisito, cualquiera pudiera entrar. Pero cuando entraba al lugar santo, tenían que lavarse al lavacro y entonces tenían que entrar con la sangre del lugar, del altar de holocaustos. Quiere decir, sin sangre, sin lavarse, no pudieran entrar en el lugar santo. De la misma manera, para entrar al lugar santísimo, se requería de pasar por un altar. Para entrar al arca, al lugar santísimo, debía pasar por el altar de incienso. Era necesario, por tanto, llevar la sangre y también entrar con el incensario de oro. Así era el requisito. Por eso estamos ahora hoy
este día de hoy estudiando Apocalipsis 8, versículo 3, porque aquí está el local. Otro ángel vino entonces y paró ante el altar con un incensario de oro. Oro, mis hermanos, es el metal de los reyes. Este rey que está ahí parado a este altar, que es el altar de incienso, es un rey. Por eso que es oro, de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y entonces, mi querido hermano, dice la palabra de Dios ahora, de que estas son las 7 trompetas. Y nosotros vamos a mirar, mis hermanos, que con las 7 trompetas va a acabar la gracia. Pero antes que termine la gracia, Dios tiene que hacer una obra en la tierra. Dios tiene que dar la última oportunidad a todos los habitantes de la tierra. Y por eso entonces, mis hermanos, van a venir las 7 trompetas. Y con las 7 trompetas, mis hermanos, va a haber algo muy interesante. Va a haber un capítulo o 2 capítulos parentéticos. Quiere decir, ellos están como paréntesis entre la 6ª y la 7ª trompeta. Y qué interesante, hermanos, cuando estudiamos las profecías, que cuando estudiamos los 7 sellos, que está en Apocalipsis 4 hasta el capítulo 8, versículo 1, los 7 sellos, también entre el 6º sello y el 7º sello hay también un capítulo parentético. El capítulo 7 es un paréntesis, es una interrupción en la secuencia de los sellos. Y se nos va a dar entonces el capítulo 7, el tema, por primera vez nos va a dar el tema de los 144,000. Pero qué interesante, Apocalipsis 10 y 11 también es una interrupción a las 7 trompetas, entre la 6ª y la 7ª trompeta, y nos va a decir así ahora lo que va a pasar. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 10. Dice así el capítulo 10, que aparece ahí, hermanos, del versículo 1, 10:1. Y descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó, dice el versículo 3, a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí como una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió los cielos y las cosas que en ellos están, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Miraron, entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta, viene el mismo Señor Jesús, que fue visto allá al principio, al altar de incienso, levanta la mano y jura por él mismo, no habrá más tiempo. Versículo 7, capítulo 10, Apocalipsis, versículo 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, que dice ahí, se consumará, como él anunció a los siervos, los profetas. Ahora, mis hermanos, ahora está, como dice Apocalipsis 10, versículo 7, para ser abierto, mis hermanos, el misterio de la voz de los 7 truenos. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? Es importante, es en relación al tiempo, porque dice así, el tiempo no será más, él juró, el tiempo va a ser abreviado, el tiempo tiene que ser interrumpido, el pecado tiene que ser destruido, el tiempo no puede seguir. Y es interesante, hermanos, de que una referencia a esta misma situación de tiempo fue hablado en el 6º sello. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 6, versículo 9,
Venga comigo un poquito antes, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Dice así, hermanos, 6:9. Cuando abrió el quinto sello, perdón, hablé el sexto, es el quinto. Cuando abrió el quinto sello, vi ¿bajo qué? Al mismo mueble, hermanos. Al mismo mueble que estamos en el capítulo 8, versículo 3, pues ahora estamos en el capítulo 6, versículo 9, al quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y proclamaban a gran voz, versículo 10, diciendo, ¿hasta cuándo? Mira, es cuestión de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hermanos, esta palabra hasta es muy importante porque si usted lee Daniel, que no vamos a entrar en ese tema porque hoy estamos hablando de la importancia de la reforma pro salud, pero si usted lee Daniel 8:13, hay una pregunta que dice así, entre comillas, parafraseando, si Dios tiene tanto poder, es el mero del universo, es la autoridad máxima de todas las cosas, ¿por qué Él permite que este cuerno pequeño levante, pues, tanta arrogancia, se levante contra Dios y contra la verdad y contra el príncipe de los príncipes y contra el pueblo santo de Dios? Y ahora la respuesta viene entonces al versículo 14. ¿Hasta cuándo? Dice entonces el 8, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo? Aquí de la misma manera en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ahora viene la pregunta, santo y verdadero, ¿no juzgas y no vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas a las almas, ¿no?, que están abajo del altar, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 10, versículo 7? Un poco de tiempo, jurando por Él mismo, y el tiempo no será más. Un poco de tiempo, dice el capítulo 6, versículo 11, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir, hermanos, que las almas bajo el altar, este mismo altar de incienso, están clamando, pero hay que entender que almas no claman. Cuando usted lee la Biblia que Dios vino con Caín, Él le dijo, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama. No es que la sangre de Abel está clamando, Dios, me venga de mi hermano que me mató. No, es que en el cielo, mis hermanos, todo lo que los habitantes de la tierra hacen, piensan o dejan de hacer, queda registrado. Y como todo el cielo está acompañando el registro de la vida de los seres humanos, hay un juicio. Y por tanto el cielo va a juzgar a todos los moradores de la tierra y a todos los ángeles caídos. Entonces, mis hermanos, los ángeles acompañan este juicio para juzgar a los ángeles caídos, porque ellos eran colegas. Pero cuando Dios va a juzgar a los seres humanos, Dios juzga los seres humanos con los mismos seres humanos. Por decir, estas almas están esperando su momento oportuno. Entonces va a haber un juicio que alcanza a todos los muertos. Y cuando termine el juicio de los muertos, Dios va a juzgar también a los vivos. Por eso el Señor ahora dice así, hasta que. Entonces, mis hermanos, que se complete un poco de tiempo y entonces los demás sean también muertos. Quiere decir que ahora va a haber mártires en ese tiempo. Va a haber mártires. Cuando vamos allá a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y se mira que los que están con el Señor sentado en su trono, ellos también fueron muertos. ¿De qué manera? Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años.
Quiere decir que ahora, conforme estamos leyendo a Bíblia, va a haber ahora personas decapitadas. Ahora se entiende esto, hermanos, porque en Estados Unidos hay pena de muerte en algunos lugares. Texas todavía hay. Y se le lleva a la persona a la silla eléctrica. Pero mis hermanos, como es una muerte un poco, pues es un tormento, que la persona está ahí electrocutado, ¿no? Y a veces no alcanza a morir tan rápido. Entonces ellos están ahora, hermanos, con un plan de cambiar el método de pena de muerte. Le van a hacer por decapitación otra vez. ¿Por qué? La persona muere rápido y a la vez preserva los órganos esenciales. No se daña su hígado, su riñón, su corazón y puede ser usado al futuro para un trasplante con otra persona. Y si hace la silla eléctrica, pues queda todo tostado, no se aprovecha nada del muerto, ¿no? Entonces ustedes miraron que la Biblia está mencionando que ahora va a completarse el número de los mártires. Por eso Apocalipsis 24:14 menciona, mis hermanos, la palabra martirio. Y este evangelio del reino será predicado a toda la gente por testimonio. No es solamente por palabras, es por vidas de personas que murieron y a la vez su vida fue una semilla de crecimiento para otras almas. Por eso, mis hermanos, entonces, la Biblia está diciendo de que ahora viene un tiempo de crisis, tiempo de angustia, tiempo de tribulación. Pero tan grande la tribulación que viene ahora, mis hermanos, de que el Señor, como dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, por parte de los hijos de su pueblo, porque es tiempo de tribulación, y dice, como nunca ha habido desde que hay hombres en el planeta Tierra. Y ese tiempo de tribulación Jesús se refirió al tiempo del fin cuando menciona el libro de Mateo. Vamos a abrir allí el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y tenemos ahí, hermanos, el versículo 21 adelante, porque si usted lee Mateo 24 con bastante cuidado, usted va a entender que está bosquejado, está un bosquejo de toda la secuencia de los eventos finales de la escatología. Es interesante, mis hermanos, que Mateo 24 dice así a respecto de este tiempo del fin. Vamos ahí a encontrar 2 veces la palabra tribulación. Por decir, hermanos, dice así al capítulo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seré aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es el principio de los dolores, así dice el versículo 8. Pero hay otra ocasión en que aparece otra tribulación, es el versículo 21, y dice así, porque entonces habrá, ¿qué? Ahora dice, gran tribulación. Antes era apenas tribulación, al versículo 9, pero el versículo 21 dice así, habrá gran tribulación. Este es el tiempo del fin, porque va a decir como en Daniel 12:1, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá. Esa tribulación, hermanos, es tan grande que es mayor de la que pasaron los hermanos allá en el tiempo de la edad mediana o edad oscura, mayor que el tiempo del diluvio, mayor que el tiempo de Sodoma y Gomorra cuando que cayó fuego de los cielos y los lamió, los destruyó a todos. Ese tiempo de tribulación es mayor que cualquier otra tribulación que ha habido en el planeta Tierra. Y dice el versículo 22, y dice así, hermanos, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán, ¿qué? Acortados. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Qué significa esta cosa de días acortados? Dígame, ¿qué entiende usted con días acortados? ¿Reducidos? Está bien. ¿Otra explicación? Menos tiempo. Días reducidos, menos tiempo. Correcto, estoy en armonía. ¿Por qué? Si estudiamos, mis hermanos, si regresamos a Apocalipsis capítulo 10, vamos allá otra vez, Apocalipsis 10, paramos de leer el versículo 7. Hay que tener discernimiento y entender lo que estamos leyendo.
Aquí está mencionando, mis hermanos, de que hay una secuencia profética y que el tiempo profético iría hasta un momento. Y ahora voy a leer una cita de la hermana White que comenta Apocalipsis 10, versículo 7, cuando ella menciona así: el último periodo de gracia. Por eso estamos estudiando en el contexto con la reforma pro salud, el tiempo de tribulación de las 7 trompetas. Escuchen lo que dice la cita, dice así: la dispensación evangélica es el último periodo de gracia que será concedido a los hombres, los que viven bajo esta dispensación de prueba y examen. Una dispensación de qué? Dos palabras que usó. ¿Qué dijo? Prueba y examen. Los que viven, ya vamos a regresar a esas dos palabritas que son importantes para nosotros al estudiar la reforma pro salud. Dice, los que viven bajo essa dispensação de prueba e exame, e sin embargo não são inducidos a arrepentir-se e a obedecer, perecerão com os desleales. Não há segundo tempo, uma segunda prueba. O evangelho, que deve ser predicado a todas as nações, tribos, línguas e a todos os pueblos, apresenta a verdade em linhas claras que mostram que a obediência é a condição para obter a vida eterna. ¿Cuál es la condición para esa dispensación para obtener la vida eterna? La obediencia. ¿Un tiempo de qué? Prueba y examen. Y la obediencia es la única condición para entrar a la vida eterna. ¿Quedó claro, hermanos? Por eso que en este momento solene es importante comprender la palabra. Hermanos, ahora debemos cuidar que no somos salvos por la locura de los predicadores. Nosotros somos salvos, dice San Pablo, por la locura de la predicación, pero no de los predicadores, porque hay muchos predicadores que están enseñando un evangelio contrario a la escritura, que podemos comer de todo, que podemos hacer cualquier cosa, podemos ir al cielo de cualquier manera. No, mis hermanos, ahora claramente se nos dice aquí, la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. ¿Pero obedecer a quién? ¿Al pastor Souza? ¿A la iglesia? ¿Al ministerio? No. Nuestra obediencia a quién? Al Cordero. Nuestra obediencia al Cordero. Por eso Apocalipsis 14:4 dice bien claro así, hermanos, que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ahora le hago una pregunta, ¿a dónde va el Cordero? Al santuario. El Cordero va al altar de holocausto. Ahora usted quiere seguir el Cordero. Sí, porque muchos leen a Mateo 25 y dice que el Señor Jesús va a sentarse al trono de la gloria. Pues está bien, pero antes de entrar al trono de la gloria, mis hermanos, Él va a pasar por el altar de holocausto. Por eso que el libro de Romanos deja bien claro al capítulo 12, mis hermanos, que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, porque nosotros ahora, mis hermanos, debemos ser presentados delante de Dios como que un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso hay que estudiar la reforma pro salud. Entonces, mis hermanos, estamos llegando a una conclusión muy bonita, que el tiempo ahora tiene que ser abreviado y que ya no hay tiempo, porque dejó bien claro el versículo 6, que él levantó la mano al cielo, a la tierra, jurando por él mismo que el tiempo no sería más. Entonces ahora, mis hermanos, solo hay un tiempo que Dios está esperando que se complete el martirio de sus hijos que tienen que morir. Pues ahora viene una pregunta, ¿y cómo se va a dar esto? Porque si usted viene conmigo a Apocalipsis 7, dice así, capítulo 7, versículo 1. Después de esto, Apocalipsis 7, 1. Después de esto, del sexto sello, ¿no? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que, ¿miraron? Hasta que
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, va a haber ahora un grupo de personas que van a morir como mártires. Y va a haber otro grupo de personas que van a ser selladas y que nunca van a morir, pero serán un espectáculo delante del universo, porque este grupo de 144,000 serán los obreros que Dios va a tener en la última hora. Ellos van a concluir la tarea de la predicación del Evangelio. Ellos van a recibir la potencia del Espíritu Santo. Van a salir con el rostro iluminado, a predicar con poder el mensaje de la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. ¿Decimos amén? Dos grupos hay aquí. Así que Apocalipsis, capítulo 7, de 1 a 3, el grupo de los 144,000. El Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 12, mis hermanos, una gran multitud que nadie puede enumerar. Esses dois grupos são diferentes. E que constitui estes dois grupos? É que eles têm uma luz diferente. E que significa isto? Los 144,000, mis hermanos, como mencionamos esta manhã, diz bem clarito o capítulo 7, e diz assim, mis hermanos, que eles vêm da tribo de Israel. Vamos ler isto? Dice así el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aqui não está falando de israelitas, porque os judíos já estão mezclados com outras nações. Já não há um linaje puro de Abraão, mas então de que está falando? Este grupo são adventistas del sétimo dia, que foram fieles, obedientes ao Criador em toda a luz que receberam da profecia e da reforma pro salud. Por isso, mis hermanos, que é importante ler toda a Bíblia. O livro de Hebreus diz claramente assim, ao capítulo 5, versículo 9, que Jesus agora é o autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. A obediência agora é algo restrito, por isso que não entra em este paquete, em este grupo selecto, os pentecostales, os bautistas, os presbiterianos, os metodistas, os católicos romanos, aunque este mesmo grupo de religiões, Nueva Era, Espiritismo, paganos, todas as religiões vão entrar, porque muitos são sinceros, ao segundo grupo, a gran multitud, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, entran los católicos romanos, entran los bautistas, entran los presbiterianos, entran los pentecostales, são gente sincera, eles não conhecem do santuário, não conhecem o juízo investigador, não conhecem o sábado, não conhecem a lei de Deus, eles não conhecem a doutrina do lugar santíssimo, não conhecem o arca, não entraram em esta luz, eles não foram alcançados por esta luz, pero eles serão o último grupo que vão componer a grande multitud. Hermanos, quando leímos isso, eu não tenho muito tempo de alcançar todo esto, mas eu tenho uma cita aqui que me disse bastante, aqui assim, este livro, Primeiros Escritos, quero compartilhar com vocês. Primeiros Escritos, aqui diz assim, a la página 66. Primeiros Escritos, página 66. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró el residuo en la tierra. Este residuo não é a grande multitud, que é um resíduo. Se um grupo limitado, pequeno, é um número despreciado, um número que muy sin importancia, un residuo. Y el ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Están dispuestos a sufrir por amor a Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. E quando disse 3 vezes algo no mesmo, a que se refere? Que é muito importante.
Preparaos, preparaos, preparaos. Este resíduo tiene que prepararse. Debéis realizar maiores preparativos que los que habéis realizado. Está hablando de la iglesia remanente al tiempo del fin, que está completamente dormida. Debéis realizar maiores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Ahora escuchen, sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar, el yo, vuestras propiedades, todo, como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesouros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos participar con Él de su gloria más tarde. El cielo nos habrá costado bastante, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo. Pasar por el tiempo de angustia, ver el Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los santos ángeles y puros. ¿Ustedes saben quiénes son los seres humanos que van a morar en la presencia de Dios? Los 144,000. Este mismo libro, no tengo tiempo de leer todo eso, la hermana White, pues estaba caminando con los salvos y disfrutando del paraíso que via, todo muy bonito, y de repente miró una puerta y era el templo, y iba a entrar, y el Señor Jesús levantó la mano y dijo, no, aquí usted no puede entrar. Y ella miró y asustada, ¿por qué no? Y dice, aquí solamente entran los 144,000. Ellos serán siervos de Dios aquí en la tierra, en medio de las calamidades, y serán siervos de Dios allá en la gloria para siempre. Ellos serán los levitas. Ellos morarán con el Señor en el templo. Era como en el Antiguo Testamento, hermanos, que las tribus tenían allá su hacienda, su ganado, sus plantaciones, sus frutas, frutales, pero los levitas no tenían nada de esas cosas. Ellos servían al Señor, ellos tenían su parte en el templo. Así serán los 144,000. Pero ahora viene algo interesante. Dice así a la página 67. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlos con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que, por su pobreza y sufrimientos, nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado. Escuchen, ahora vai cambiar la habla, la conversación vai hablar. Hubo un grupo que tuvo tiempo de prepararse. Este grupo aqui tuvo tiempo de hacer el año bíblico, aprender cómo hacer obra médica misionera, tiempo de tocar puertas, tiempo de todo. Tuvo tiempo de sobra. Este grupo tuvo años y años y años en la iglesia aprendiendo de escuela sabática, el santuario, donde están los muertos y que tanta cosa. Hubo mucho tiempo, pero ahora escuchen cómo cambia el palabreado aquí. Dice, pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Por eso esta mañana le decía que es un gran privilegio para mí y para usted ahora sermos
parte de este pueblo que está estudiando la profecía, que está aprendiendo, que tiene tiempo, que tiene paz, todavía no hay persecución, no hay martirio, no hay decapitación, nadie nos prohíbe de abrir las puertas, hacer obra misionera, pero este grupo que va a venir al último, mis hermanos, ellos tendrán que aprender todo lo que estamos aprendiendo nosotros ahora, pero ¿qué? Rapidísimo, ellos no tendrán ese tiempo como nosotros. Esta gente que vai ser alcançada por último, hermanos, ellos terão muito pouco tempo para aprender. E disse mais aqui, tendrán também que desaprender muitas coisas e volver a aprender outras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, no queremos honrar la instituição criada por Deus. Ustedes miraram, mis hermanos, há dois grupos. Um grupo que tuvo privilégios, um grupo que tuvo tempo, um grupo que podia venir ao culto à manhã, ao culto à tarde, ao culto ao miércoles, ao culto ao viernes. Um grupo que tuvo tempo de fazer o año bíblico, ler todos os livros da hermana White, tuvo tempo de fazer búsquedas na internet, aprender. Pero esse último grupo, mis hermanos, esta pobre gente que está nas drogas, comendo cerdo, guardando um dia falso, creyendo nos muertos, eles vendrão al último como el ladrão em la cruz, quando já não há tempo para nada. Por isso disse que agora, mis hermanos, é o tempo para nós desaprender todo o malo que aprendemos e aprender outra vez, porque, mis hermanos, a nós nos vai passar o Senhor juízo diferente. Por isso, quando vamos à Bíblia, venga comigo à Bíblia outra vez, Apocalipse 11, agora o capítulo seguinte, versículo 1, diz assim, porque é parênteses, o capítulo 10 e o capítulo 11 é parênteses entre a sexta trompeta e a sétima trompeta, e diz assim, 11:1, entonces me foi dado na canha semejante a uma vara de medir, e se me dijo, levántate, e mide el templo de Deus, y el altar, y a los que adoran en él. ¿Miraron? ¿Qué está hablando en Apocalipsis 11, 1 y 2? Juicio. ¿Juicio para quién? ¿Para los mundanos de la nueva era? ¿Para los terroristas? ¿Para los borrachos? No, porque el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad, la santa ciudad, 42 meses. Quiere decir, mis hermanos, que va a venir una persecución para medirnos. La persecución que viene ahora, la abominación desoladora, va a ser una persecución que empieza con el decreto dominical, es para medirnos, y a la medida que seamos medidos, hermanos, nosotros ahora debemos permanecer firmes si es que nos mantenemos en la luz de la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. ¿Será que usted empieza ahora a entender un poquito la relación de la reforma pro salud con lo que viene adelante? Muchos estarán en el camino de la desobediencia, en el camino de la rebelión, en el camino del apetito pervertido y por tanto perderán el cielo porque no se prepararon. Y usted va a decir, no, pastor, usted está inventando esto. ¿En serio? ¿Será que estoy inventando? Entonces vamos a leer algunas citas de este librito aquí que ahora toman sentido a la vez que leemos a la luz de lo que estamos comentando, mis hermanos. Mira lo que dice al respecto de la apostasía. La apostasía que viene. Aquí tengo varias citas. A ver, vamos a agarrar una aquí. Vamos a ver una al respecto de esta apostasía que viene. Consejos sobre el régimen alimenticio. 2:49. Dice, la gran apostasía, la gran, no pequeña, la gran apostasía acerca de la reforma pro salud se deve a que mentes imprudentes han manejado el asunto y lo han llevado a tales extremos que ha desagradado a la gente en vez de convertirla. La gran apostasía. Vamos a la página 69. Este mismo librito, Consejos sobre el régimen alimenticio. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. ¿Está claro esa cita? Clarísimo, clarísimo. El poder dominante del apetito, porque no pudieron vencer
la harina, el queso, el azúcar, el chocolate, la carne, la soda, el poder dominante del apetito causará la ruina. ¿Qué es la ruina, hermanos? No es solamente un cáncer pues hasta se puede curar de un cáncer. Un cáncer no es el problema. Dios puede curar hasta un tumor, una llaga, una inflamación. Lo que Dios no puede curar es la rebelión del pecado, cuando uno no quiere dejar el pecado. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares. Y ahí entran pastores, evangelistas, niños, jóvenes, todos. Millares de personas que si hubiesen nacido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero no termina, aquí tengo otra cita peor. Essa sí que está fea, que está muy fea. Dice así, 456, dice así. Y es interesante el título de esta página 456, Perfeccionando la Santidad. No voy a leer toda la cita, nomás una parte. Dice, muchos, ¿cuántos hermanos? Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. ¿Usted ya escucharon a alguna persona que diga así, yo no dejo la carne por nada? ¿Sí? Yo tengo familiares que me dicen así. Y qué triste, hermanos. Aquí dice muchos que hoy están solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Y hago la pregunta, si esta gente abandona el pueblo de Dios, ¿a dónde va? ¿A dónde van? Al mundo solamente. Se van a entregar a Satanás, hermanos. El enemigo les va a posesionar. Hermanos, es muy triste lo que estoy leyendo aquí. Porque, mis hermanos, muchas personas solamente dejan de comer carne por miedo del tumor que ya está comiendo su cuerpo. Pero tan pronto escuchan que su tumor fue eliminado, regresan a lo mismo. Dice así aquí esta misma página, los hombres pueden tener una forma de piedad, pueden aún predicar el evangelio, sin embargo, no estar purificados ni santificados. Y ahora dice más, los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y beber. Los líderes, los que vienen a predicar el evangelio, nunca deberíamos, hermanos, escuchar sentado ahí a la iglesia un pastor, un predicador, un anciano o un hombre que venga aquí adelante y que no acepta toda la luz de la verdad. Nunca. Mucho menos, nunca deberíamos colocar el dinero que nos ha confiado el Señor a sustentar un ministro que sea intemperante, porque estamos patrocinando la obra del enemigo. Los siervos de Dios, los ministros de Dios, aquí menciona que deberían ser estrictamente, ¿qué? ¿Intemperantes o temperantes? Temperantes. Por eso, mis hermanos, ahora viene la vara de medir, la caña de medir. Antes que venga la sétima trompeta, el Señor va a pasar una vara. ¿Sabe qué significa medir? Juicio. Porque Dios nos ha dado una luz diferente, por decir, aquí estaba conmigo en la plataforma algunas hermanitas que están pocos meses en la iglesia. ¿Cómo que Dios va a esperar de ellas el mismo que espera de su servidor? Ellas no tienen un año de estar en la iglesia. Yo tengo 40 años de estar en esta luz. Entonces, ¿será que Dios me va a juzgar igualito que a ellas? No. El Señor me ha dado mucha oportunidad, hermanos. Por el tiempo, por los años. Por eso que San Pedro, primera de Pedro, sería bueno hasta leer eso, porque hay muchas personas que tal vez no conocen esas citas allá, especialmente los que nos acompañan en la pantalla. Primero Pedro 4:17, a leer esta cita, porque es muy importante esto. Y dice así, primera de Pedro 4:17, y el versículo
18, dice, porque es tiempo de que el juicio empiece o comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Ahí está. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice el versículo 18, y si el justo, ¿de qué manera se salva? Con dificultad se salva el justo. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, mis hermanos, entonces, Apocalipsis 11, dice claramente que el Señor ahora le da una caña que tiene que ser ahora para medir a la iglesia, el templo de Dios, el altar. Sabe que yo no tengo tiempo de mencionar aquí, pero allá en Ezequiel 8 está hablando de las abominaciones, los pecados de la iglesia. Y el capítulo 9 también viene, mis hermanos, un juicio. Y Daniel 9, versículo 4 dice que solamente los que no serían barridos, aventados, serían los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Por eso, mis hermanos, ahora la obediencia es muy importante. Que usted aprenda a obedecer, que yo aprenda a obedecer, no apenas a la iglesia, al pastor, a la junta, no, obedecer a Jesús. Él es el capitán de nuestra salvación y Él se levanta para juzgar. Y por eso, mis hermanos, entonces, ahora viene un tiempo de juicio. Este momento, mis hermanos, es que la casa de Dios está siendo juzgada. Por eso va a empezar el juicio de los vivos y nosotros ahora tenemos una luz que no había al pasado. En otras palabras, Dios no va a juzgar Martín Lutero como le va a juzgar a usted y a mí. Un ejemplo, una de las grandes trampas de Satanás es desacreditar el espíritu de profecía. ¿Sabían de eso? Esa va a ser una gran trampa para ahora, para el tiempo del fin. Pero ¿usted cree que Martín Lutero creía o leía el espíritu de profecía? No, ¿por qué? Ni existía aquel tiempo esos libros. Por eso Martín Lutero predicó una verdad presente que era la Biblia, solo la Biblia. Esa era la luz para aquel tiempo, 1517. Martín Lutero no era enseñado toda la luz. Él no creía en el día de sábado, él no creía la reforma pro salud, él tampoco no creía el bautismo de niños, de adultos, bautizaban también niños. Era la luz que él tenía. Pero pasó el tiempo. ¿Será que hoy todavía permanece apenas la luz de Martín Lutero para ese tiempo de ahora? No. Ahora Apocalipsis 12, 17 dice así, mis hermanos, que el espíritu de profecía es parte de la espada del espíritu para el remanente del tiempo del fin. ¿Decimos amén? Por eso que vamos a ser juzgados ese tiempo por la Biblia y por los escritos del espíritu de profecía. Y usted va a decir así, pero pastor, yo no creo en Ellen White. Pues eso no quita el mérito del juicio de Dios. Si yo creo en Dios o no creo, si creo en la Biblia o no creo, si creo en los escritos o no lo creo, no cambia nada. Vamos a ser juzgados por esta luz, porque es verdad presente. Entonces, mis hermanos, ahora llegó un momento solemne cuando nosotros miramos que debemos ahora hacer un cambio, porque va a cerrar la gracia. Mis hermanos, cuando miramos el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 1, dice así. Apocalipsis capítulo 1, 14, 1, dice así. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, con el Cordero, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. ¿Qué significa esto? Significa que con Jesús va a estar un grupo de personas que son el mismo grupo de Apocalipsis 7, de 1 a 3. Ellos tienen el carácter de Cristo y el carácter del Padre. Nombre significa carácter.
Ellos estaban en Babilonia, pero son de la Nueva Jerusalén. Ellos estaban en este planeta caído, pero ellos siguen al Cordero, no al dragón. Ellos están en este mundo de tinieblas, pero tienen el sello de Dios vive en sus frentes y en sus manos, y no la marca de la bestia. Por eso, mis hermanos, que ahora entonces debemos entender el porqué de la reforma pro salud, porque tenemos que alcanzar este carácter que es el carácter de perfección. Por eso, mis hermanos, dice la sierva del Señor, que los que ahora están apenas medio convertidos. ¿Qué significa esta cosa de medio convertidos? Completamente perdidos. Sí, este mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, voy a leer otra cita, página 19, dice así, hermanos. Miren, qué importante esto. Bien abajo, dice así, la página 19. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, ahora sí no es medio convertido, ahora se convierten de verdad, de manera completa, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a esas leyes ha de convertirse en un deber personal. Quiere decir, cuando nos convertimos, ¿de qué? De manera completa. Ahora va a venir entonces una obediencia completa. Por eso, mis hermanos, que Daniel es un símbolo de obrero de 11ª hora, porque Dios le había dado a él una luz, él fue fiel a la luz, y Dios le dio el espíritu de profecía, y le dio comprensión a la profecía completa. Por eso, mis hermanos, ahora Dios está buscando hacer la misma cosa al tiempo del fin. Mis queridos hermanos, yo pudiera seguir leyendo las razones de la reforma pro salud, pero la última razón, ¿ok? Me dan más unos minutitos, la última razón. Hay muchas más, pero vamos a parar por aquí hoy con esta última. Dice así, hermanos, a la página 198, Consejos sobre el régimen alimenticio. 198. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. ¿Quedó claro o quedó confusa la frase? Muy claro. ¿De qué manera Satanás tiene acceso a nosotros? Por medio del apetito pervertido, hermanos. Él anestesia nuestra mente. Él hipnotiza nuestra mente. Él encanta nuestra mente. Nuestra mente queda adormecida. ¿Cuántas vírgenes durmieron? ¿Cuántas vírgenes durmieron? Todas durmieron. Pero hubo un grupo de vírgenes que despertó. ¿Sí o no? Sí. 5. Hermanos, por medio del apetito Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales. ¿Por qué? Sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Sí, 198, y el párrafo es 259, porque este librito se puede encontrar bien fácil, las citas, cuando no hay armonía de las páginas, se puede encontrar por el párrafo, porque el párrafo nunca cambia. 259. Hermanos, ¿cuál es la única manera por la cual podemos recuperar el Edén? Renunciando al apetito pervertido. ¿Cómo perdieron el Edén nuestros primeros padres? Por el apetito. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás tentó a nuestro Salvador? El apetito. Transforma estas piedras en panes.
Ahora le hago una pregunta, si Adán y Eva fueron tentados al apetito, la primera tentación, si Israel foi tentado al apetito, si Jesús foi tentado al apetito, ¿será que usted y yo seremos tentados por el apetito? Más que toda hora, hermanos. Por eso que menciona así que los que están apenas medio convertidos con respecto al consumo de carnes, abandonarán el pueblo de Dios para nunca más regresar. Hermanos, el apóstol San Pablo menciona que hay una batalla dentro de nosotros, la carne y el espíritu. Son dos lobos, la carne y el espíritu. Si usted pone dos lobos a pelear, ¿cuál prevalece? ¿Cuál gana la batalla? Si usted agarra dos lobos y los pone a luchar, pelear, ¿cuál gana la batalla? El más fuerte. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el más fuerte? El que está más cuidado y alimentado. El que está desnutrido, que não tem comida, esse por seguro vai perder a batalha, sim ou não? Por isso, meus irmãos, agora não podemos dar-nos ao luxo de estar comendo comidas de Babilônia, não podemos dar-nos ao luxo de estar mirando pornografia, não podemos dar-nos ao luxo, irmãos, de ter ódio, vingança em nosso coração, pensamentos negativos em nossa mente. Agora, meus irmãos, há que ler, estudar a Escritura, ler, estudar o Espírito de Profecia, aprender do santuário, seguir o Cordeiro se está movendo ao santuário, passando do lugar santo ao lugar santíssimo, intercedendo por nós outros. Devemos escuchar as campanas de la orla de sua túnica, estar em comunhão com Ele, comer a comida do lugar santíssimo. Agora, meus irmãos, é um tempo de reforma e reavivamento. Decimos amém? Queridos irmãos, quando venga o primeiro sello, é quando empieza o decreto dominical. Estamos muito cerca. Os últimos acontecimentos serão abreviados. Os acontecimentos proféticos eram estendidos um dia por um ano. Mas se estão estendidos de um dia por um ano, os últimos serão um dia como um dia. Serão acortados os últimos dias. A bestia quedará pouco tempo em el poder. Pouco tempo las plagas, y poco tiempo vendrá el Señor en poder y gloria. No tendremos mucho tiempo para prepararnos, no tendremos mucho tiempo para desaprender todas las cosas que aprendemos en Babilonia. Por eso, mis hermanos, el Señor ha extendido el tiempo, ha aumentado el tiempo de misericordia, de oportunidad para que nos preparáramos. Por eso Amós capítulo 4, versículo 12 dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Esta mañana, mis hermanos, leímos, ou melhor, esta tarde hablamos, ¿no? Cada miembro de la iglesia debe ser un obrero médico misionero. Cada iglesia, cada ciudad tiene que tener un sanatorio. Cada uno de los evangelistas tiene que saber dar tratamientos de las enfermedades, causas, y saber aplicar los remédios naturais. E com esto, mis hermanos, vamos a abrir puertas para predicar las demás verdades, como el sábado, el santuario, el juicio investigador y la venida de nuestro Salvador. Querido hermano, querida hermana, estamos estudando verdades transcendentales. Não vinimos a debatir se as trompetas é histórica, escatológica, porque já não nos interessa falar de los unos, de Odorico, del pasado, hermanos, porque isso já não tem mais interesse para nós. Agora o interesse é saber como preparar-nos esta última hora para estar de pie en la presencia del Hijo de Dios. Querido hermano, pues creemos que el Señor nos ha hablado este día de hoy, de que esta reforma pro salud es un ancla para la gran tempestad que se acerca de nosotros. El momento, mis hermanos, cuando Jesús mencionó, vendrán pandemias, epidemias, miles de muertos, hermanos, por enfermedades, por hambruna, por gran tribulación que viene a la tierra, pero Dios quiere cuidarnos a nosotros. Y cuando el Señor nos promete el pan y agua, não é que agora a la mañana viene um ángel assim com manjar, com frutas, com tostadas, com atole, que nós outros estamos gordos comendo e a gente toda morrendo de hambre e nós outros comendo um banquete. Não, meus irmãos.
Algunos tienen ese pensamiento que el Señor nos ha prometido pan y agua, y que ahora al mediodía viene otro ángel, y pues con arroz integral, y lenteja, y garbanzo, ensalada bien rica, y a la noche otra vez viene otro ángel del cielo, cansado, cargando de tanta comida. No, mis hermanos, será tiempo de ayuno. Mal para alcanzar, mantener la vida, es lo que nos ha prometido el Señor, pan y agua. ¿Me están acompañando? Tenemos que aprender a ayunar, hermanos. Ayunar con inteligencia, porque dijo Mateo 4:4, nem solo de pan viverá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Seguir al Cordero es aprender a ayunar y a confiar que Dios nos va a mantener en medio de la tribulación. Querido hermano, querida hermana, si el Señor ha tocado en tu corazón este día de hoy, si el Señor te está llamando a hacer un cambio, una reforma, este momento yo quisiera terminar esta fiesta espiritual que el Señor nos ha dado en su palabra, orando por la congregación, orando por nuestros familiares, orando para que podamos estar firmes, mis hermanos, en esta hora final. ¿Le gustaría a usted venir a Jesús esta noche y decir: Padre, coloco en tus manos todo lo que tengo, todo lo que soy, quiero ser tu siervo, quiero servirte, quiero adorarte, no quiero descarriar, no quiero ir al mundo, no quiero el pecado, quiero prepararme para tu reino? Si hay alguna persona, yo quisiera orar con usted este momento. ¿Alguien quiere hacer esta decisión hoy de renunciar a Babilonia, renunciar al apetito pervertido, aceptar el Cordero y seguirlo? Este momento yo le invito, venga aquí, yo quisiera orar con usted, mi querida hermana. Vamos a colocarnos en las manos de nuestro Criador. Él tiene poder para llevarnos adelante. Si usted quiere hacer este pacto de entrega, quiere entregar tu corazón, tu vida a Dios para ser esta nueva criatura y dejar todo lo que has pasado para atrás, yo le invito, venga al Señor. Quiero orar con usted esta hora. Tal vez que usted está luchando con un vicio muy feo, muy difícil, pues usted puede en este momento aquí dejar esta adicción, romper con las cadenas de Satanás. Usted puede, como dice Apocalipsis 12:11, vencer por la sangre del Cordero. Si usted está luchando contra alguna debilidad de la carne, venga ahora, mi hermano. Tal vez usted está arrastrando una enfermedad y quiere vencer esta enfermedad. Venga al Señor, Él te va a ayudar. Dice la palabra, mis hermanos, envió su palabra y lo sanó. Puede venir, vamos a orar este momento con aquellos que quieren la gracia de Jesús, aquellos que quieren la bendición del cielo para ser nuevas criaturas. Gloria a Dios. Usted quiere también interceder por un familiar, un querido, puede venir y pedir socorro al Señor, que lo alcance allá donde esté. Aquellos que toman café, usan drogas, que están adictos a la pornografía, adictos a la televisión, a los juegos, al pecado, al mundanismo. Hay hombres que son mujerengos, hay otros hombres que están por deportes, toda su vida es trabajar, ganar dinero, no piensa en Dios. Venga a interceder por este familiar. Vamos a colocarnos a los pies de nuestro Criador y vamos a pedir su bendición. Los que podamos ahora, hermanos, con reverencia, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, grande, Señor, es la batalla que tendremos delante, pero también grande es la victoria para aquellos que puedan recibir la marca, el sello del Dios vivo. Padre querido, reclamamos la victoria, Señor. Dice la palabra: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Señor, estamos en medio de la última batalla. Grande será la pelea, Señor, porque el enemigo nos quiere aprisionar, nos quiere amarrar, nos quiere adictos. Padre querido, venimos clamando en la sangre del Cordero, porque dice la palabra que la palabra y la sangre nos darán la victoria. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra rebelión. Confesamos, Señor, que estamos adictos, confesamos que estamos amarrados al mundo, al pecado, a Babilonia, a Satanás, pero pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Venimos para buscar tu gracia, tu misericordia. También queremos interceder por nuestros queridos y familiares. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a los jóvenes, a los niños. Oramos por los enfermos, Señor amado. Hay mucha gente que está arrastrando una existencia miserable. Hay muchas personas que están en un valle, Señor,
de desesperación, dolor, sufrimiento. Padre querido, tú eres el doctor de los doctores. Rompe la cadena de Satanás. Quebranta, Señor, toda ligadura que el enemigo nos ha colocado. Permítanos salir en libertad este día de hoy. Envía tu Espíritu Santo con poder, Padre Santo. Tembla este lugar. Arranca de nosotros toda simpatía por Satanás, por este ángel caído y rebelde, Señor, que nos ha aprisionado, que ha procurado destruir nuestra vida, pero ayúdanos a amar el Cordero y seguirlo todos los días de nuestra vida. Danos tu bendición esta nueva semana. Llévanos de victoria en victoria para honrar y glorificar tu nombre. Bendice a nuestros queridos, nuestros familiares. Oramos por la iglesia, por el ministerio, por la televisión, Señor, por todos los vehículos de comunicación que están predicando la verdad presente, para que una gran cosecha, una gran multitud pueda venir a esta última hora. Bendice a aquellos que están todavía allá afuera, Señor. Ellos no conocen tu palabra. Ellos no saben, Señor, la diferencia de su mano derecha a la izquierda, pero intercedemos por ellos, suplicamos tu gracia.